Estás viendo Entre Periodistas. Señores, un año después de haber iniciado su primer mandato, el presidente Luis Abinader anunció que estaba interesado en promover por lo menos un conjunto de 12 reformas estructurales, fundamentales, para ir mejorando algunas situaciones de la institucionalidad del país y concretamente ponía énfasis en la necesidad de crear mecanismos más poderosos para luchar contra la corrupción. Decía que estaba generalizada y tenía toda la razón. Bien, en ese periodo apenas se llegaron a discutir las bases y las propuestas de algunas reformas a través del Consejo de Económico y Social, pero no se avanzó mucho, no hubo realmente un consenso político para eso. Ahora que vuelve para su segundo periodo, el presidente ha anticipado que someterá otra vez esas iniciativas, entre ellas la reforma de la Constitución. Después hay otras como la reforma fiscal, la reforma de la seguridad social, en fin. Entonces, alrededor de la reforma constitucional se manejan una serie de variables fundamentales, como la prohibición de la reelección continua después de otro periodo, como candado, dice el presidente, y también hay una que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público. Ese es el tema que queremos abordar aquí. Muchos presidentes partidarios de que el Ministerio Público sea los procuradores, los fiscales, sean designados por un ente que esté diferenciado y separado del Poder Ejecutivo, es decir, que no tenga que ser el Poder Ejecutivo, como ocurre con otros entes cuya designación está en manos o de un Consejo Nacional, como el de la Magistratura, y la Suprema Corte de Justicia, y Tribunal Constitucional, las altas cortes, o el Congreso Nacional, cuando tiene que ver con Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo, en fin. Entonces aquí se plantea un problema, o sea, la gente se pregunta, ¿es necesario que tenga que producirse una reforma constitucional para establecer esto? ¿O el presidente tiene que seguir ejerciendo como jefe del Poder Ejecutivo un nivel de autoridad sobre ese Ministerio Público, que tiene autonomía financiera, tiene autonomía de trabajo? Entonces yo a veces me pregunto, bueno, ahí lo que la sociedad dominicana debería preguntarse, si aparece entonces un procurador que se sienta y actúe verdaderamente como un Ministerio Público independiente. ¿Qué tú crees? Bueno, ese es un ¿verdad? Porque eso... Este es un tema, un tremendo tema, Miguel, de discusión en el que la sociedad va a hablar por mucho tiempo, porque es algo muy fundamental. El Ministerio Público es el que introduce muchas ejecutorias judiciales, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios del presidente para abajo, ¿verdad? Entonces, es como demasiado. O sea, aunque la última palabra la tiene la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional, que estamos por encima, pero la Procuraduría, el Ministerio Público tiene mucho sobre sus hombros, ¿verdad? Mucha responsabilidad, porque es el que introduce, es el que motiva, el que percibe el crimen, el delito, el que motiva esto. Entonces, caerle bien o caerle mal al Ministerio Público es una situación, porque en sus manos está tu destino. Mucha gente lo entiende así. Entonces, por eso en esta última gestión, estos 4 años del presidente Luis Abinader, ha venido muy a colación el tema de la independencia, porque el mismo mandatario ha dicho claramente que ha dado a la procuradora, actúe, que es un ministerio, usted es independiente, sí. O sea, aunque haya sido nombrada mediante el Poder Ejecutivo, pero yo no le puedo decir lo que tiene que hacer, porque usted no es un funcionario del gobierno, usted es un representante de la justicia, ¿verdad? Del proceso judicial que se encamina. El primer paso, diríamos. Entonces, el presidente Luis Abinader, una de las características y de los temas puntuales de su gobierno ha sido ese, el darle cancha abierta y permitir que se supone que así debió haber sido,
que eso es normal, porque para eso existen los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se supone que eso debió haber sido así siempre, pero todos sabemos que se entiende o se interpreta que la justicia hacía sus procesos, ¿verdad?, sus sometimientos y parte de sus resultados tenían mucho que ver con la decisión del presidente, como si el presidente fuera la última palabra. Esa era la cultura, güey. Esa era la cultura. No, porque, o sea, la cultura es esa, bueno, hay un ministerio, un procurador, pero el presidente dice, hey, le mandaba, ten cuidado con ponerle la mano a este, Sí. y hacer esto, Entonces, o caerle atrás a este, ese entonces otro. el presidente era que decidía, inclusive Claro, eso es una carga claro. para el presidente. Dentro de todo esto se ha estado estudiando también, oye, el presidente se libera de esa responsabilidad y de ese gentío y de esa larga cola de personas que pide una cita con el presidente o sus allegados para pedirle que modifique esa decisión, que flexibilice esa condena, que apañe, que apañe un poco, que lo saquen de los expedientes. Pero imagínate que tú fueras presidente, que te saquen del expediente, entonces el presidente va a decir, pero entonces, ven acá, pues entonces no vamos a someter a nadie, porque si a todo el mundo tiene un padrino y hay que sacarlo, y hay que mejorarlo, y hay que reducirle, ay no, yo me voy a quitar eso de encima. Entonces, por eso le dijo a Miriam, esto ha sido perfecto. ustedes son responsables, entonces, claro, predicó que hacía eso a toda esa manera porque él quería librar una lucha contra la corrupción. Entonces, yo me recuerdo que estaba una vez conversando con él y dije, mire, si es verdad, el país aprecia eso que usted está haciendo, porque verdaderamente aquí la corrupción ha llegado tan lejos que ha empobrecido todo. Entonces dice, ahora, una cosa es su espíritu y su voluntad de luchar contra la corrupción, y otra es, si ese procurador o procuradora a la que usted le está dando plena quiere ser independencia, independiente, no, va a cumplir su papel. Sí, porque si no lo cumple, entonces se esteriliza el esfuerzo del presidente. ¿Ves? O sea, caramba, crearon, le dieron toda la libertad, pero no hizo nada, no combatió la corrupción. Bueno, mira, yo personalmente pienso que puede seguir la línea de Miriam Germán como procuradora, porque ella tiene la vara muy alta y demostró que es una persona objetiva y firme en su propósito. Sus sometimientos han sido hasta ahora todos muy coherentes y ha habido flexibilidad también, porque hay algunos que han podido salir de la rigidez de la justicia, donde te condenan con lo máximo, ¿verdad? Entonces, no se puede decir que ha sido sesgado y cerrado ni cruel, porque ha sido equilibrado. Realmente hay gente que ha podido escaparse un poquito y otros que han tenido que enfrentarlo duramente. Entonces, los que vienen hay de todo, tienen ese compromiso de sombras, seguir esa línea. No puede ser que porque ella tiene la vara alta y ha dejado la Procuraduría en un nivel bastante bien y coherente con lo que ha querido el presidente Luis Abinader. Pero fíjate, respecto a eso, Miguel, sobre el elemento de la corrupción. Pero antes que nada, recuérdate que cualquier decisión que se tome sobre esto tiene que pasar por una reforma constitucional, porque, como tú dices, bueno, que siga así la cosa. Tiene que seguir, o sea, se va a instituir. Va a seguir así hasta que no haya una reforma constitucional, va a seguir así. Ahora, el presidente en el nuevo periodo, que se inicia el 16, con el Congreso a su favor, ya las decisiones no podrán decir, no, que bloqueó la oposición esto, que hizo esto podrá darle, aunque el presidente se ha cuidado, ya ha dicho, que él no piensa abusar de ese poder, él lo va a usar con prudencia, que es lo mejor también. Claro. Mira, mejor. Esto ayuda, Miguel, a que el gobierno y la cabeza, ¿verdad?, el jefe de Estado, quede libre de esas presiones, pero también quede libre de ese recurso de justificarse en persecución política. O sea, él es un gobernante, pero es un político, es parte de un partido político. Entonces, generalmente e históricamente, cada vez que un funcionario o una persona relacionada con la política cae en la justicia por una acusación de cualquier tipo, aún del propio partido, como ha ocurrido, lo primero que se tildaba era de persecución política. Sí. Entonces, ese es un motivo crucial de que el presidente se excluya, para que no existe el alegato de que es una persecución política. Sí. Porque si yo no decido, no es una persecución política, porque un juez y un abogado, como son un jurista, como son los miembros de la Procuraduría, no tienen por qué perseguir políticamente a nadie,
¿verdad? Muy bien. Se supone. Pero si han tenido que perseguir gente porque lo evidenciaron en actos delictivos, por ejemplo, del anterior gobierno, del gobierno de Danilo, mejor dicho, y comiencen a someterlo a la justicia, a instrumentar el expediente, muchos dicen, no, que es una persecución política. Entonces, pero si a los funcionarios del gobierno actual les revelan irregularidades y no lo someten a la justicia, entonces están apañando la corrupción. Sí, claro que sí. Porque esa es la otra cara. Pero eso y también... la oposición dice, pero ven acá, pero aquí hay mucha gente del gobierno que ha sido acusada y no ha pasado nada. Sí, la mira, justicia como que no ha actuado con diligencia. Es que con esa independencia de la Procuraduría se apagan muchos fuegos, porque dentro del mismo gobierno y dentro del mismo partido, cuando hay un funcionario que es acusado de no trabajar con transparencia, esa persona alega que alguien quiere su puesto, que alguien ha pedido su cabeza, que lo quieren quitar, que lo quieren empujar, que le han armado una campaña. O sea, siempre va a haber una excusa. Entonces, todo el que cae ahí, esa es su primera excusa. Entonces, el salirse el gobernante de esto tiene mucha importancia. Y entonces cae la responsabilidad en ese funcionario que es el procurador y los fiscales, que a su vez se tiran arriba muchas cosas también. Con esto hay que manejarse con mucho cuidado. Cuando se va a hacer las piezas de un esquema. ¿Qué esquema queremos? ¿Sabes por qué? Porque mira, la justicia en Perú es muy poderosa y el Congreso también. Pero con ese poder han hecho unos trastornos. Dice, bueno, han puesto patas arriba el sistema político y a cada rato aparece un fiscal que te agarra a un presidente, una cosa, te lo quitan, te lo destituyen o lo va a hacer el Congreso. Entonces tú dices, ¿hasta dónde esos niveles de autonómicos y de independencia son posibles en una cultura y en un país con cierta idiosincrasia? Porque tú dices, bueno, ok, el presidente establece la Constitución que el Ministerio Público es independiente de todas las cosas. Muy bien. Entonces entra un presidente con su gabinete. Ajá. Y la justicia el Ministerio Público tiene todo el poder de entrarle a un ministro sin que sepa que el presidente lo va a llamar. Entonces, que vengan fuerzas, maquinaciones y pinzas y se muevan. Y se te sacan 4 ministros, oye, te toman el gobierno. Sí, te lo desacreditan. Entonces, el que esté ahí, el presidente decía, no, pero espérate, yo tengo que tener algún motivo de defensa. Sí, bueno, esto es complicado, esto hay que darle mucha cabeza. Pero hay que ver cómo va a funcionar, porque también el presidente quiere gobernar, Miguel. Tú sabes que casi siempre se habla de que el presidente tiene la mejor intención y se busca un equipo que lo ayude. Cuando el equipo no te ayuda o te perjudica, pues el presidente lamentablemente sacrifica. Y en los partidos políticos esa es una palabra clave. Sacrificar. Siempre vamos a sacrificar a este porque no podemos joder todos, no podemos el partido hundirse. Y entonces ahí se arma una tremenda controversia respecto a qué vamos a hacer con ese funcionario, como tú dices, pero el gobierno que decida, porque hay mucha gente. El hecho es que hay que estar vigilante a este proceso de propuesta de independencia real. Sí, pero que eso va en una reforma de la Procuraduría. Y hay que ver si la reforma avanza y se da en esos términos. Bueno, y independientemente de eso, como de hecho fue creado durante la independencia, el plan de Juan Pablo Duarte debía ser un poder independiente, toda la justicia. El resto lo es, ¿verdad? Hasta ahora podemos decir. Y esta es una parte que quedó como colgante y debería hacerlo. Así que vamos a darle seguimiento a todo esto porque es importante y repercute en las decisiones de nuestro país y en nuestro diario vivir. Seguimos con más aquí, Entre Periodistas. En breve volvemos. Entre Periodistas.